sí, y los controles ginecológicos, en los cuales hay una gran variedad de opiniones, en los cuales uno no sabe bien orientarse hacia dónde va, qué debe hacer o qué no debe hacer. Bueno, compartiendo la pantalla, a ver si vamos bien, bueno, funciona bien, por suerte. ¿Qué Perfecto. pasa con los controles ginecológicos y el COVID? ¿Sí? Como sabemos, la pandemia ha alterado la continuidad de las consultas médicas. Esto desde el 20 de marzo se ha paralizado el país y venía ya paralizándose el mundo con respecto a esta pandemia, a esta infección, que realmente no sabíamos qué podía pasar. Actualmente no sabemos algunas cosas y cómo va a ser, si va a haber reinfección, si no va a haber reinfección. Muchas dudas hay en el ambiente médico y todo lo que lleva a sanidad de cómo manejarnos con respecto a esto. Y esto llevó a que se paralizara todo lo que es la prevención, sí, y muchas veces tratamientos de enfermedades que tenemos ya determinadas, como enfermedades crónicas, cardiovasculares o enfermedades oncológicas. El cuidado de la salud ginecológica también se alteró por la falta de controles, ¿sí? En todos los ámbitos, tanto la consulta médica como la realización de diferentes estudios que llevaban a un determinado diagnóstico. Los controles ginecológicos, como sabemos, son importantes en la salud para la prevención de varias patologías en la mujer en las diferentes etapas de la vida, no determinados, no un solo determinado grupo, sino que también tenemos el grupo de la adolescencia, en las mujeres jóvenes, en la mujer adulta, en la mujer menopáusica, que tenemos orientados hacia diferentes patologías que podemos encontrar en estos grupos de pacientes. Se vio que con la llegada del COVID, ¿sí? Las consultas ginecológicas, ¿sí? Las consultas médicas disminuyeron entre un 60 y un 70%. Es decir, que en estadísticas de acá, de diferentes centros en Argentina, es decir, que el 70% de las mujeres dejaron de hacer su control ginecológico o su consulta ginecológica. Solamente un 30% continuó en este periodo de pandemia haciendo los controles. Y generalmente ese 30% era porque tenían algo específico o algún tipo de urgencia. Esto lleva a que la disminución de los controles, ¿y qué pasó? ¿Sí? Se planteó. Si bien sabemos que el COVID es una emergencia sanitaria porque es una patología que afecta no con mayor gravedad o menor gravedad que otras patologías que podemos llegar a tener, como las enfermedades cardiovasculares, que es la primera causa de muerte en la Argentina, ¿sí? Sino que el problema del COVID y de es la saturación del sistema de salud. Entonces, por ese lado, a que se saturaba el sistema de salud, se replanteó todo o se dio el paso hacia atrás a los controles médicos ginecológicos, y eso no es por la implicancia de ciertas enfermedades que sabemos que son importantes en la vida de la mujer. Algunos tipos de cánceres que afectan a la mujer con mayor frecuencia, como sabemos, es el cáncer de mama, en primer lugar, el cáncer colorectal, que también tiene un alto porcentaje y se está viendo más en una relación 3-1 con respecto al hombre, es más frecuente en la mujer y se está viendo cada vez que el cáncer de ano está relacionado con el virus del HPV, por lo tanto se lo debe tener cuenta y en el control del tracto genital inferior, como decimos nosotros, los ginecólogos hemos incluido al ano en el examen. El cáncer de endometrio, ¿sí? De pulmón, de cuello de útero, piel y ovarios, que son los tumores más frecuentes que pueden afectar a la mujer. Entonces, con respecto a esto, y se planteó, ¿qué hacemos con el screening? ¿Qué pasa con estas mujeres que no se hicieron sus controles? Esto implica que la patología ha disminuido, tanto el cáncer de mama o el cáncer de cuello de útero, su incidencia anual disminuyó en las pacientes en Argentina. No, no disminuyó, sigue siendo igual y sigue afectando igual. Lo que pasa es que el COVID fue tan abrupto que tapó a estas patologías. No es que porque tenemos ahora COVID no vamos a tener cáncer de cuello o no va a haber cáncer de mama en este año. Lo que sí seguramente vamos a tener en los próximos meses, o vamos a hacer diagnósticos no tan tempranos de ciertas patologías, porque al no consultar y al no hacer los diagnósticos precoces, uno puede llegar a encontrar en estadios más avanzados las patologías que antes hacíamos un diagnóstico totalmente precoz con el control mamario, con el control ginecológico en general. Como les dije, el tiempo de pandemia, los controles ginecológicos hubo una disminución de un 60 a un 70%, ¿sí? Y es más, muchos ginecólogos han dejado de atender por riesgos y temores a una afección propia por el COVID que podía venir desde el contacto de sus pacientes.
Y cuando hablamos entonces de qué pasa con entonces los controles ginecológicos, y les dije en las diferentes etapas, ¿sí? En una, la adolescencia, y algo importante que se venía en aumento en estos últimos años eran las enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? Habíamos detectado el año pasado un incremento de la sífilis, ¿sí? En las pacientes, en la población joven, que esto se había visto ya, había disminuido, había medio desaparecido en un tiempo, y bueno, actualmente en los últimos 2 años o 3 años volvió a aparecer con mayor frecuencia, y esto con la pandemia ha quedado, ¿sí? Si la paciente no consulta a la guardia, los diagnósticos de sífilis se están haciendo generalmente ahora en la guardia, pero tampoco la guardia puede absorber todo lo que es la consulta ginecológica. Y otro tema importante es la anticoncepción, ¿sí? La anticoncepción tanto de emergencia o la anticoncepción programada, la planificación familiar. Otra de las cosas que las pacientes era algo muy frecuente en la consulta ginecológica, y con respecto a esto a la pandemia, se ha perdido la consulta o el seguimiento de estas pacientes adolescentes, en las cuales uno podía plantear un tratamiento, ¿sí? O un método anticonceptivo adecuado. Otro de los grupos que tenemos y en los cuales vamos a ir viendo es en las mujeres adultas. ¿Qué hacemos? ¿Sí? El screening, ¿sí? De la prevención, cuál es la más frecuente de patologías que hacemos o en qué se basa el screening del tracto del control ginecológico. En el seguimiento del cáncer de mama, en el cáncer cervicuterino y en el cáncer de ovario en determinadas edades. Entonces, lo más importante, y siendo hoy el día así y este mes relacionado con el cáncer de mama, es importante el control ginecológico, y acá planteamos qué hacemos con los controles ginecológicos con respecto a nuestras pacientes. ¿Seguimos los controles? ¿No hacemos los controles? Y esto va a también estar un poco determinado y marcado de acuerdo al historial de las pacientes, ¿sí? Que ahora vamos a ir viendo de acuerdo a sus patologías, si estas pacientes realmente necesitan hacer el control ginecológico con todos los protocolos como se están viendo y están implementados en los diferentes lugares, en los diferentes centros de estudios y en los diferentes consultorios que cada uno de los médicos fue implementando los protocolos correspondientes para cuidar a la paciente y para cuidarse uno mismo, ¿no? También frente al control ginecológico. En la menopausia también es otro grupo de pacientes que, como dijimos, se encierran porque el COVID las va a matar, ¿sí? ¿Y qué hacemos con estas pacientes también? Porque ellas pueden también cursar con cáncer de mama, pueden cursar con cáncer cervicuterino, pueden cursar con cáncer de ovario y endometrio, que es una de las patologías más frecuentes del endometrio en las pacientes posmenopáusicas. ¿Qué hace la paciente con una hemorragia de la posmenopausia, con un sangrado o un flujo amarronado? Consulta, no consulta, pasar con ¿sí? Entonces, son preguntas que surgen las pacientes, o misma mis pacientes me llaman por teléfono y están desesperadas y voy, no voy, ¿qué hago? Tuve esto. Es decir, que yo pienso que con los recaudos necesarios y con los protocolos necesarios uno debe realizarse los controles, ¿sí? Ginecológicos. ¿Mm? No digo de determinar de esperar cierto tiempo, porque uno puede, si se hizo la mamografía y todo su control ginecológico es exacto, en octubre del año pasado, está dentro del año. Si usted me dice, me lo puedo hacer en diciembre y paso la ola del COVID, pueden pasarse la ola del COVID si esa paciente se venía haciendo los controles rigurosamente todos los años y tenía sus controles normales. Salvo que encuentre alguna patología o que sea algún síntoma que ella vea que no es normal o que es nuevo, ahí podría consultar. Y entonces, ¿qué pasa? A veces esto es lo que yo planteo con los números, ¿no? Que estamos tan enseguecidos a veces con el COVID. Con respecto al screening del cáncer cervicuterino, sabemos que la incidencia mundial es de 500.000 casos por año. El 80% del cáncer de cuello uterino se produce en pacientes en países en vías de desarrollo, ¿sí? En los cuales las pacientes no hacen el screening, no hay seguimiento, no hay acceso a la salud. Alrededor de 5.000 casos nuevos por año, con una mortalidad de 10.000, dependiendo de los acá en la Argentina, si nosotros vemos que tenemos, hay 250.000 mujeres que fallecen por año de cáncer cervicuterino, que es un número muy importante, que a veces al principio cuando nosotros decían, se murieron 12 de COVID, se murieron 15 de COVID, y realmente nosotros decíamos, y a nosotros se nos mueren 1.800 mujeres en la Argentina por cáncer de cuello uterino por año, y no se armó todo este protocolo, ¿sí? Como se armó con el COVID. Entonces, me parece que tenemos un déficit en salud sanitaria, ¿sí? En lo que es el control, y nosotros tenemos que ser conscientes de que
existen diferentes enfermedades que nos van a seguir, no sé si atacando, diríamos, a la población, pero no tenemos que descuidar las que ya tenemos, que las podemos prevenir, y desde el punto de vista de salud a veces no lo estamos haciendo. Porque tenemos todas las herramientas, pero la incidencia de cáncer de cuello uterino todavía sigue siendo alta, ¿sí? En los cuales hacemos prevención. Como les dije, en la Argentina hay 4.000 casos por año se diagnostican de cáncer cervicuterino, y hay 1.800 mujeres que mueren, ¿sí?, por cáncer de cuello de útero, en el cual llegan a estadios avanzados o en los cuales la paciente no hace el control ginecológico correspondiente, que es muy sencillo. Con un Papa Nicolau y una colposcopía uno no tendría por qué llegar a un cáncer cervicuterino, ¿sí?, si uno hace los controles como corresponden. Si vemos un poco en nuestro país también hay una gran discordancia, ¿sí? En general, los valores de las estadísticas de mujeres, ¿sí? La mortalidad, tenemos provincias en el norte, ¿sí? Tenemos una alta incidencia de mortalidad por cáncer cervicuterino porque las pacientes no acceden a los medios de salud, ¿sí? O a los controles ginecológicos como corresponden. Con respecto a la ciudad de Buenos Aires, acaba que es el menor porcentaje, en los cuales se nota ahí la urbanización y el acceso al sistema de salud, que es mucho más fácil. Pero ¿cómo prevenimos esto? ¿Sí? ¿Cómo prevenimos entonces el control ginecológico que influye el Papa Nicolau y la colposcopía? Como sabemos, esto es para prevenir el cáncer cervicuterino. El cáncer de cuello es un tumor en el cual se puede hacer diagnóstico en forma temprana, ¿sí? Tenemos una prevención primaria y una prevención secundaria. Primaria, que es antes de que se enferme la paciente. La prevención primaria es por medio de las vacunas, por la vacunación tanto de los niños como de las niñas. Esto ya está implementado y está en el carnet de vacunación, y es en forma gratuita, por lo tanto se tienen que vacunar tanto los varones como las mujeres para el virus del HPV, que es el virus que está relacionado con el cáncer de cuello de útero, que produce una alteración en las células y con el tiempo, en una prolongación de aproximadamente 10 años, puede evolucionar a un cáncer de cuello. Y la prevención secundaria es para las mujeres en las cuales o ya tuvieron HPV o tienen el virus del HPV, o nunca tuvieron contacto, pero uno tiene que hacer la prevención, ¿sí?, por medio de el Papa Nicolau o la colposcopía y las nuevas técnicas de detección de HPV que están implementadas también por el gobierno nacional. El plan de vacunación, como ven, hay diferentes países. Los verdes son los que tienen introducido dentro del plan nacional, es decir, que la vacuna es gratuita. En los otros países la deben abonar. La Argentina lo ha incorporado en el 2011, la vacunación para todas las niñas, ¿sí?, nacidas desde el 2011 en adelante, deben vacunarse, y en los niños, a partir del 2017, todos los niños mayores de 11 años también deben vacunarse. La vacuna es gratuita entre los 11 y 26 años, ¿sí? Pacientes que tengan HIV o que sean inmunosuprimidos, la vacuna también es gratuita para esos tipos de pacientes. Es decir, todo paciente que tenga una enfermedad inmunológica, una enfermedad autoinmune que disminuya sus defensas o que tenga HIV, también tiene la vacuna gratuita, ¿sí?, dentro del plan nacional. ¿Y cuáles son entonces las técnicas? Que acá viene el control ginecológico. ¿Qué debemos hacer con respecto al control ginecológico? Una de las pruebas es el Papa Nicolau, ¿sí?, en el cual el ginecólogo toma la muestra que se va a fijar en un vidrio, y eso se manda a analizar por medio de un microscopio, y se detectan las células que sean normales o anormales, o si existe alguna alteración en esas células. Y junto con el Papa Nicolau, ¿sí?, uno hace la colposcopía, que la colposcopía es cuando miramos con ese microscopio, sería con aumento, miramos el cuello del útero. En este cuello del útero, por medio de estas técnicas y la utilización de un ácido que se llama ácido acético al 5%, uno puede ver si presentan imágenes blanquecinas, o a veces las típicas llamadas que los médicos le dicen, tenés una llaguita, o tenés una lesión, o tenés una imagen blanquecina, o alguna imagen que pueda hacer duda de que existe alguna lesión en ese cuello. En ese caso, si existe alguna imagen colposcópica, lo que uno debe hacer es una biopsia dirigida, y con eso tenemos el diagnóstico de si es, o puede ser HPV, una lesión por HPV de bajo o de alto grado, y con respecto a eso tratarla, o si no es una lesión y solamente es una endocervicitis o una inflamación crónica.
Por eso les digo que no, es decir, no todas las pacientes llegan a un cáncer de cuello de útero. Si uno se hace los controles como corresponden, el Papa Nicolau y la colposcopía, y ahora la incorporación del test de HPV, no debería llegar a un estadio avanzado de un cáncer de cuello, porque el HPV produce lesiones preneoplásicas. ¿Qué significa eso? Lesiones antes de desarrollar un cáncer. Y esas lesiones son las que se detectan con la colposcopía y con el Papa Nicolau. Por lo tanto, yo puedo detectar a la lesión precancerosa, ¿sí?, antes de llegar a un cáncer. Entonces es muy raro que una paciente produzca una lesión de un cáncer con un Papa Nicolau y una colposcopía normal de un año para el otro. Es imposible. Sí puede producir una lesión de alto grado, ¿sí?, esa paciente que tiene HPV. Y entonces en ese momento se trata. Así que esto es prevenible, y eso es lo que a veces uno le dice, bueno, me da bronca a veces que lleguen pacientes o me lleguen al hospital pacientes con cáncer avanzados, que no se hicieron los controles, capaz que su último control fue en su último parto hace 10 años, ¿sí? O no tienen acceso a la salud, ¿sí?, o a los medios de salud, ¿sí?, y no podemos prevenir estas cosas. Y que después a veces uno, o especialista yo, en lo que es tracto genital inferior, y decir, bueno, siempre estamos tratando de hacer campañas, de ver, de influenciar con el PAP y la colposcopía, y después haga una gran movilización, ¿sí?, con esto del COVID, y que podamos trabajar en equipo y organizar el sistema de salud, y organizar un montón de cosas, y que a veces no se pueda, fuera de esto de pandemia, ¿sí?, poder hacer buenas campañas de prevención desde el adolescente, de los colegios, o incorporar en diferentes lugares campañas para poder prevenir estas patologías que ya existen, que ya las conocemos y que sabemos que las podemos prevenir. Otra de las técnicas que yo le dije que se están incorporando, como se sabe, el cáncer de cuello de útero es producido por el virus del HPV, entonces la idea es detectar, ¿sí?, la presencia de HPV. Hay mujeres que no se van a enterar en toda su vida que tienen HPV, ¿sí?, porque se contagiaron y el virus quedó dormido, y va a dormir toda su vida en el tracto genital inferior, o hay mujeres en las cuales ese virus, ya sea porque bajan las defensas, por una situación de estrés, por el tabaco, por diferentes factores, ese virus se despierta y va y altera a las células del cuello del útero, y ahí empieza a producir lesiones de alto o bajo grado. Y de ahí evolucionan a un cáncer de cuello. Está la captura híbrida, que es un test que se ha incorporado, que es en forma gratuita, se hace en todos los hospitales, y también todas las prepagas lo cubren, para pacientes mayores de 30 años, es la indicación. Con previa autorización algunas prepagas, algunas no, pero se puede hacer, y esto lo que hace es dividir el control ginecológico o del tracto genital inferior en dos grandes grupos: pacientes HPV positivas y las pacientes HPV negativas. Como nosotros sabemos y decimos que el test de HPV tiene mayor sensibilidad que el PAP y la colposcopía, lo ideal es hacer las tres cosas juntas, que es la combinación, para poder hacer una detección de casi el 95-98% de las pacientes con lesiones por HPV. Este es el programa a nivel nacional, que está aprobado por el Ministerio de Salud y por todas las sociedades argentinas del tracto genital inferior, y a nivel internacional cada país la tiene programada más o menos la misma protocolo, pero con diferentes edades. Acá el esquema nuestro es que las mujeres perdón, las mujeres entre 25 y 29 años se debe realizar el Papa Nicolau y colposcopía con un esquema de 1 por año, llegando a los 3 años, y después, recién a los 30, si son negativos, recién a los 30 años comienza con el resto de los controles. Todas las mujeres mayores de 30 años se les realiza el test de captura híbrida, Papa Nicolau y colposcopía. Todos se hacen en el mismo examen ginecológico. ¿Y qué hace esto? Que se vio que las pacientes que tienen un test de HPV negativo, es decir, que no se detecta el virus del HPV en el cuello del útero, el control pasa a ser, algunos al principio decían 5 años, ahora se considera que cada 3 años. Es decir, que esa mujer recién se hace un control de Papa Nicolau y colposcopía y test a los 3 años, si tiene su test negativo. Si su test de HPV es positivo, se hace Papa Nicolau y colposcopía. Si la citología es negativa, el PAP es negativo y la colpo es normal, se controla una vez al año.
Si el Papa Nicolau está alterado o la colposcopía hay algo, bueno, ahí ya pasa a hacer los controles correspondientes, las biopsias, los tratamientos, lo que sea. Pero en sí lo que es importante acá en el screening es que el test de HPV nos va a dividir a la población en dos grandes grupos. Las pacientes que no tienen HPV, que se van a controlar, se pueden controlar cada 3 años, es decir, que se pueden controlar una vez al año, pero yo me quedo tranquila de que esa paciente, si desaparece por 3 años, estoy tranquila que no me va a desarrollar un cáncer de cuello, porque su test de HPV dio negativo. Las pacientes que tienen el test HPV positivo, que muchas veces eso asusta, porque las pacientes hacen los test, el ginecólogo la manda a hacer el test, le da positivo, el médico a veces no sabe dar la lectura de eso, de que tiene HPV, y la señora sale agarrada, asustada, porque se va a tener un cáncer de cuello. No, el test de HPV positivo no implica nada, implica que tenés HPV, el virus, pero ese virus puede quedar dormido toda tu vida o puede desarrollar alguna lesión. Lo único que me indica un test de HPV positivo es que yo me tengo que hacer los controles todos los años. Y este es el plan que es de screening y de seguimiento a nivel nacional y que se debe realizar acá en la Argentina. Acá se ha implementado, como yo les dije, esto de la captura de los test de HPV, que son moleculares, se han incorporado en varias provincias en forma, y mismo acá en la provincia de Buenos Aires, en forma gratuita, y también se está evaluando, se están haciendo algunos trabajos de la autotoma, y esto generalmente en las provincias del norte, en Chaco, en Jujuy, en Salta, en el cual las pacientes son muy reacias a ir a hacer los controles ginecológicos, entonces se formaron programas en los cuales los asistentes de salud llevan el tubito a la casa de la señora, ¿sí? La señora se le explica, ella se toma la muestra como si fuese un cepillo adentro de la vagina y después lo envía por correo o se los retiran por su casa y le dan el resultado del test de HPV. Esto se está haciendo en algunas preguntas, ahora en algunas provincias, pero ahora con esto de la pandemia se paró todo campaña que se estaba haciendo de prevención, pero es una de las cosas que se viene ya a futuro. El test de autotoma, ¿sí? En Estados Unidos y en otros países de Europa a veces ya está en forma de venta libre, en la farmacia van las pacientes, se compran y se hacen el autotest ellas mismas, pero bueno, acá no está eso implementado, pero sí se pueden hacer el test, se pueden solicitar a su médico ginecólogo el test de HPV. Entonces, con respecto a los controles ginecológicos, ¿es importante hacerse el control ginecológico, Papa Nicolau y colposcopía? Y las pacientes que tienen antecedentes de alguna enfermedad por HPV o algún tratamiento que le hicieron alguna vez, ya sea un cono, un LIP o una criocirugía o le quemaron alguna llaguita o algo por HPV, deben realizarse el PAP y colposcopía, ¿sí? Porque es una vez al año, independientemente de la pandemia. Con respecto al screening, sí, en el cáncer de mama, que es otra de las cosas que incorporan, sí, el control ginecológico, estoy viendo la hora. El cáncer de mama sabemos que es la segunda causa de muerte en la Argentina, luego de las enfermedades cardiovasculares. Tiene una tasa de incidencia de 212.000 casos por 100.000, ¿sí? Habitantes. Se producen 5.800 muertes por cáncer de mama en el año en la Argentina. Si nosotros sumamos todas las muertes que existen por diferentes carcinomas, tanto en la mujer nada más, ¿no? De mama, de cuello, ¿sí? Llegamos casi a la cantidad de muertes que hay por COVID actualmente, ¿sí? Y estamos todos pegados al televisor y viendo los informativos de cuántos murieron hoy, cuántos murieron ayer y cuántos llegamos en la tasa, pero no estamos normalmente siempre con información, o por lo menos no nos informan de todas las mujeres que mueren por año de cáncer de mama, que podían ser prevenibles, y de cáncer de cuello que mueren por año, que podría ser prevenible. Entonces esto nos tiene que también ayudar a concientizarnos y a decir, si pudimos ahora con esto del COVID, pudimos organizarnos, pudimos prevenir, pudimos evitar, como otros países, en Italia o en España, que no tuvimos esas muertes, sí, ese gran número de muertes por día y pudimos controlarlo, ¿por qué no podemos hacer estas campañas de prevención y prevenir estas enfermedades, ¿sí? Que son prevenibles, ¿sí? No, o que se pueden hacer, en sí prevenibles es que se puede hacer el diagnóstico precoz, porque a mí a veces las pacientes, yo digo, que vos te hagas una mamografía, una ecografía, un Papa Nicolau, no es que te va a prevenir que vos tengas un cáncer. Lo que vamos a prevenir es que podamos hacer el diagnóstico precoz, ¿sí? Y que podás tratarte y curarte. Porque a veces las pacientes cuando dicen, pero yo me hacía la mamografía todos los años y me apareció este cáncer. Bueno, pero por eso, con la prevención podemos tratar y podemos curarnos.
existen ciertos factores de riesgo, ¿sí? Que algunos son que uno los puede evitar y otros no, ¿sí? Que están relacionados con el cáncer de mama, que es la edad, pacientes con edad mayor, las mutaciones genéticas, ¿sí? Ciertos genes que sabemos que pueden estar mutados en pacientes con cáncer de mama, el inicio temprano de las menstruaciones antes de los 12 años de edad y las menopausias después de los 55, esto es porque existe un periodo prolongado de exposición, ¿sí? A términos hormonales que pueden estimular el cáncer de mama, antecedentes personales, ¿sí? De cáncer de mama o ciertas enfermedades asociadas, antecedentes familiares o tratamientos previos con radioterapia. Estos son factores que pueden predisponer al cáncer de mama. Pero también hay otros factores que podemos evitar, que están relacionados, perdón, me voy a servir algo, no me traje el vasito de agua, pero bueno, me tomo un mate. Hay factores de riesgo que podemos prevenir, como el sedentarismo, la obesidad, ¿sí? El tabaco. Esto ha aumentado con la pandemia, porque estamos más sedentarios, encerrados, el estrés llevó a mayor tabaco, a mayor consumo, la obesidad, porque todos tenemos kilos de más con esto de la pandemia. Entonces, son factores que predisponen al cáncer de mama, ¿sí? Independientemente de todos los otros que son inevitables. Entonces, tenemos que poner en la balanza también cómo hacer y cómo manejar esta situación. Los controles preventivos, sabemos que se hacen a partir de mujeres mayores de 40 años, en mujeres mayores de 35 años que tienen antecedentes familiares de primer grado con cáncer de mama. Los controles anuales están informados por medio de la mamografía y la ecografía mamaria. Independientemente de eso, hay otros estudios, como la resonancia, las punciones, las biopsias, pero bueno, el screening es con mamografía y ecografía mamaria anual, y después el médico, de acuerdo al informe que reciba de imágenes con respecto a las patologías, uno decidirá qué hacer o no. Ha surgido mucho mis pacientes que me preguntaron, tengo un BIRAT3, me tenía que controlar a los 6 meses, ¿qué hago? ¿Voy, no voy? Que es una de las preguntas frecuentes. Y hay que analizar a ver si ese BIRAT3, qué tipo de patología es. Si ese BIRAT3 son microcalcificaciones que se vienen modificando, ¿sí? Y con esto de la pandemia yo he solicitado los estudios correspondientes a los 6 meses como corresponde. A veces ese BIRAT3 es un nódulo que venimos controlando y que todavía no entró dentro de los 2 años de estar sin cambios, si me lo consideran como para que yo lo controle, puedo llegar a extender un poco el control, ¿sí? Pero eso generalmente va a depender del ginecólogo, del control de la paciente, de sus antecedentes y de su historial de estudios, para decidir si con esto de la pandemia puede prolongar o no el control ginecológico, ¿sí? Pueden aparecer diferentes signos, ¿sí? Al pasado de esta pandemia, pacientes se han detectado bultos o han llamado que tenían enrojecimiento, protuberancias, asimetrías en la mama, que se han tenido piel de naranja. Todos estos son síntomas que son signos y síntomas de sospecha de mayor patología, de que puede haber algo relacionado con un cáncer, o a veces no, pero bueno, hay que controlarlo. Y estas pacientes hay que revisarlas. Yo no puedo verlas por un Zoom, ¿sí? O por una videollamada. Me ha pasado al comienzo, hasta que se armaron los protocolos en los consultorios, que mandaban fotos. Tengo fotos de todo. Tengo un historial de fotos en mi celular de las pacientes pobres que desesperadas mandaban fotos de todos lados, de mama, de vulva, de todos lados. En los cuales uno decía, yo no, por teléfono no te lo puedo decir, necesito ver, bueno, le mando una foto, ¡tac! Se ponía la foto y mandaban la foto. Entonces, ante la desesperación uno trata de usar todos los medios que tiene, pero el examen ginecológico es imposible. Yo puedo llegar a tratar un flujito, que no se debería, por teléfono, por una videollamada, decir, bueno, me pica, mancho la ropa interior, pero a ver, un sangrado no lo puedo tratar si no lo veo, porque no sé si viene del cuello del útero, si viene del endometrio, si viene de la vagina, si viene de la vulva, es decir, que hay cosas que son inevitables y no las podemos dejar pasar, porque pueden llegar a desarrollar, y aparte en esto que uno al comienzo, nosotros, por ejemplo, las sociedades internacionales habían dicho que en marzo se había establecido que las lesiones de cuello, de útero, de alto grado, se derivaban por 3 meses, es decir, que sabiendo que el virus
del HPV no iba a evolucionar en un cáncer en 3 meses, todo se programaba, se postergaba 3 meses. Pero esta pandemia lleva casi, vamos a entrar en los 10 meses, en los 9 meses, no sé ya cuánto estamos. Es decir, que empezamos los primeros 3 meses, todos los que hacíamos tracto genital inferior, y la sociedad argentina dio el comunicado que se programaban los tratamientos. Y después en julio empezamos a tratar a todas las pacientes, porque ya no podíamos dejarla hasta ahora noviembre, ¿sí? Sin un tratamiento, porque no sabemos cómo puede eso evolucionar. Y esto es lo mismo, el examen, hay cosas que uno tiene que revisar a la paciente y controlarlas. Y otra de las cosas importantes que también surgió, y que es decir, que siempre lo vemos, pero con esto de la pandemia surgió, ¿qué pasaba con el endometrio? Con las pacientes posmenopáusicas, que nos llamaban y decían, tuve un sangrado, tengo 60 o tengo 70 años y no menstruo desde los 50 y tuve un sangrado. Algunos decían, y bueno, pero puede ser una situación de estrés que estamos viviendo, de encierro, pero puede ser un carcinoma de endometrio. ¿Cómo lo puedo determinar? Entonces, en ese momento es necesario hacer el screening. No puede ser que es todo psicológico. Todo es el encierro, todo es psicológico. No menstruo, bueno, es la parte hormonal. Menstruo mucho, bueno, es la parte hormonal, es la parte emocional. Todo es la parte emocional. Entonces, hay ciertas cosas que se tienen que seguir evaluando. ¿Cómo es el screening del carcinoma de endometrio? ¿Sí? Independientemente del sangrado, ¿sí? Que uno es uno de los signos, siempre decimos nosotros, el útero llora, es uno de los signos más importantes en la menopausia, el sangrado uterino, ¿sí? En el cual uno piensa que puede haber un carcinoma de endometrio o una hiperplasia, ¿sí? Atípica de endometrio. La única manera de controlar esto es con una ecografía ginecológica transvaginal. Es decir, el primer estudio que nosotros debemos hacer es o un sangrado o un flujo amarronado, ecografía ginecológica transvaginal. Esa ecografía lo que nos va a mostrar es que tiene un endometrio engrosado, o hay un pólipo, o hay una formación, o algo. Y el segundo paso es la histeroscopía. En sus primeros meses las histeroscopías estaban totalmente anuladas en cualquier centro de salud, no se podían realizar, ¿sí? Hasta que en julio empezaron a hacerse, julio-agosto, después de los primeros 3 meses, empezaron a hacerse los estudios como corresponden, en quirófano, con todos los cuidados que corresponden, y las resecciones, porque bueno, había el diagnóstico de carcinoma endometrio. Entonces, las indicaciones para realizar una histeroscopía, ¿cuáles son? ¿Sí? En pacientes con diagnóstico de ciclos irregulares, en pacientes con una hiperplasia endometrial, hemorragia de la posmenopausia, la presencia de tabiques tabiques o sinequias, esto, bueno, es patología benigna, que le diríamos nosotros, podemos llegar a esto postergarlo. La infertilidad se ha postergado, recién ahora se están empezando a ver de hacer en algunos centros, están haciendo algunos tratamientos de fertilidad, pero si no estaba todo totalmente, porque no sabía si el COVID podía afectar a un embrión o no se sabe tampoco. La presencia de pólipos endometriales, la presencia de mioma submucoso, si yo estoy segura de que es un mioma submucoso, puedo esperar ahora en la pandemia para hacer una histeroscopía, pero la ecografía ginecológica transvaginal, para que me digan que es un mioma submucoso o es un pólipo, que lo puedo controlar o no, la debo hacer. Es decir, que estas cosas hay que hacerlas, ¿sí? Y para mí uno debe determinar, en el médico está pensar en a qué paciente y a quién es necesario hacer el diagnóstico. El procedimiento, bueno, como saben, de histeroscopía es ambulatorio, ¿sí? Y esto no trae generalmente complicaciones. Y entonces, con respecto, y me quedó mal, el COVID, como sabemos, va a seguir entre nosotros, ¿sí? Debemos aprender a convivir con todas las medidas correspondientes y protocolos que necesitamos para poder seguir, ¿sí? Se está hablando de algunas vacunas a principios del año del 2021, y en otros lados se está hablando de que esto se podría llegar a normalizar a partir del 2022. Por lo tanto, tenemos un año más en el medio, no de encierro, capaz que no de cuarentena, pero sí de convivir con el COVID, y por lo tanto debemos aprender a ver qué estamos haciendo con estos. Esto es un reporte del día de ayer, en el cual nos fueron confirmados 13.510 nuevos casos de COVID, en los cuales en las últimas 24 horas se notificaron 384 muertes, y al momento llegamos a una cantidad de 26.107 personas fallecidas por COVID en nuestro país al informe del Ministerio de Nación al día de ayer. Si nosotros sumamos entre las pacientes con cáncer de mama, pacientes con cáncer de cuello
Y si ponemos siempre mujeres de cáncer colorectal, estamos casi igual al mismo número de muertes que tenemos mujeres por año que por el COVID. Esto por eso nos tiene que llevar lo que pasa es que estas cifras, todas juntas en pocos meses, ¿sí? Asustan, pero no tenemos que estar ciegos de que nosotros se muere la misma cantidad de gente, ¿sí? Capaz que a lo largo de un año, por enfermedades que pueden ser prevenibles, por enfermedades que uno puede prevenir haciendo las campañas que corresponde, haciendo los controles que corresponde y yendo a buscar a la gente para que se hagan los controles. Eso es salud, ¿sí? Y la educación a nivel, yo pienso que, y las políticas de salud. Las políticas de salud a veces no influyen darlas en el Congreso o ponerlas en práctica, sino que nosotros tenemos que ir a buscar a la población. Y tenemos que ir a buscar a la población de riesgo, porque esa población de riesgo es la que no sabe, ¿sí? Y son las mujeres que, como les dije, están en ciertas provincias, están en la selva chaqueña, en las cuales no tienen contacto, no tienen acceso. Esas son nuestra obligación como médicos, ¿sí? Y como sanitaristas de poder llegar. Nosotros tenemos que prevenir y bajar las incidencias de muerte de las enfermedades prevenibles. Hay cosas que son imprevisibles, bueno, eso no lo podemos, pero hay ciertas patologías que se pueden, que se siga muriendo gente sin poder hacer lo que corresponde. Bueno, espero que les haya sido útil, que bueno, que surjan las preguntas y que les haya sido un pantallazo más o menos con respecto al tema de controles ginecológicos en pandemia. Clarísima, doctora. La verdad es que uno toma conciencia a medida que usted va explicando todo de la importancia que tiene el control, el contacto con el médico, cada uno con su médico, de no dejarse estar, de cómo cuando una patología se detecta a tiempo, sobre todo estas que usted menciona, como también las de cáncer de mama, incluso lo mencionamos hoy en nuestro Instagram, sobre todo por esto, la importancia que tiene el control a tiempo, un control a tiempo, como lo puso usted, salva vidas. Entonces nos parece muy importante cada tanto recordarlo, cada tanto hacer una apuesta por esta educación a las mujeres que en general todas pensamos que lo sabemos, lo tenemos en alguna parte de nosotras, pero después pasa algo, sea el COVID o sea otra cosa, y nos dejamos pasar el tiempo, y el tiempo es muy valioso. Así que bueno, yo invito a quien quiera hacer alguna pregunta que la haga. Sí, le quería leer una que habíamos visto juntas antes, porque bueno, algunas preguntas que le hicieron, ya las fue contestando durante la charla, pero estoy buscando una que le hicieron sobre el control de DIU, que se la quería hacer, a ver. Sí, ¿Cómo saber si está todo bien sin tener durante meses el control del DIU? a ver, generalmente cuando hay el DIU puede moverse, es decir, ¿cuál es el riesgo del DIU? Es que pueda descender. Y Ujú. si se desciende, puede haber riesgo de embarazo. ¿Cómo puedo saber realmente si el DIU está en su lugar como corresponde o no? Es con una ecografía transvaginal. Es decir, ni poniendo un espéculo, ni haciendo un tacto, eso es imposible. El que dice que pone el espéculo, hace un tacto, un médico ginecólogo, y dice que el DIU está bien, es mentira, no se puede determinar. Uno puede verlo sí, lo puede ver si la porción distal del DIU está en vagina o no, bueno, ahí está mal colocado, pero si no, no se puede determinar si hay descenso de algunos milímetros, solamente con ecografía. A veces nos dan signos. Cuando el DIU se desciende, puede producir dolores menstruales, puede producir sangrado intermitente, es decir, durante el mes, puede producir sangrado con las relaciones sexuales, pero no siempre. Por lo tanto, yo no puedo decir que si vos no tenés ni dolores menstruales, no tenés ni sangrado, no tenés ni dolores en las relaciones sexuales, tu DIU está perfecto. No lo puedo determinar. Eso es con una ecografía ginecológica transvaginal. Perfecto, doctora. ¿Anticoncepción y cáncer de mama, hay alguna relación? Bueno, se dice que hay una parte de todo lo que es lo hormonal o la terapia Ujú. hormonal de reemplazo y su relación con el cáncer de mama. Hay mucha discusión, ¿sí? Si bien hay protocolos que hablan de evitar más de 5 años de terapia hormonal en las pacientes posmenopáusicas, ¿sí? Hay un componente relacionado con los estrógenos y eso depende mucho. Y también se está viendo lo de la anticoncepción, ¿sí? No solamente con el cáncer de mama, sino con otros tumores. Nosotros, por ejemplo, estamos viendo que hay una relación de cuando los anticonceptivos se utilizan por más de 10 años, aumenta el riesgo de
el carcinoma de cuello de útero, ¿sí? El adeno glandular. Es decir, en el útero hay dos tipos de es decir, muy específico, hay dos tipos de tumores que pueden afectar en el cuello del útero, HPV relacionados, ¿no? Uno que son de unas células más externas, que se llama escamoso, y los otros son las células glandulares. Los adenocarcinomas, que son los glandulares, se vio que pueden estar relacionados con los anticonceptivos cuando se utilizan más de 10 años. Por eso es importante también el control ginecológico en las pacientes jóvenes o adultas jóvenes, porque hay pacientes que utilizan anticonceptivos desde los 15 años. Por lo tanto, a los 25 años, que son pacientes jóvenes, pueden llegar a tener una patología en el cuello del útero, ¿sí? Y son pacientes jóvenes. Bárbaro. María Salinas le pregunta, le hace una consulta por su hija que empezó el ciclo menstrual este año, tiene 12 años y hace 3 meses que le viene el periodo 2 veces en el mes, dura 4 días, ¿está dentro de lo normal? Le pregunta. Bien, bueno, eso estamos dentro de lo normal. Generalmente decimos, el eje está inmaduro, ¿sí? Es muy chiquitita, 12 años, recién está ese eje hormonal empezando a funcionar. Generalmente se considera que hasta los 15 años pueden tener alteraciones de que me vino una vez o me vino 2 veces en el mes o después por 3, 4 meses no me viene. Es decir, hay un periodo, una ventana de que esto se va normalizando, va madurando el eje hormonal entre los 12 y los 15 años, ¿sí? Yo lo consideraría eso totalmente normal, no es necesario hacer una consulta ginecológica, ni ahora en COVID ni en COVID, ¿sí? Yo esperaría, porque aparte, mismo para la paciente, la niña de 12 años que empezó a menstruar, que es un cambio importante para su vida, solamente es el cambio de que empezó a menstruar, que las toallitas, que la mamá que la persigue con las toallitas, que a ver qué ponemos, que todavía que, además de eso, ir a una médica ginecóloga, que ya le dicen que ginecóloga, que se trata de la vagina y la vulva, y la nena ya está enloquecida. Entonces la traen a la consulta y ella está pobre, que no entiende nada, que salió del pediatra y que ahora está con otra médica que capaz que la quiere revisar y ella le da vergüenza porque cómo va a mostrar su vulva. Entonces son muchos cambios en esa nena que tiene que asimilar y que darle el tiempo. Entonces, generalmente, si no es una hemorragia que uno generalmente la mamá controla y ve, eso sí es importante, controlar los apósitos, si no es algo, una hemorragia, ¿sí? No es necesario hacer los controles en los primeros, el primer año yo la dejaría, primero 12, 13 años, es decir, 14 años, es decir, es normal que tengas alteraciones. Muy bien, doctora. Bueno, le agradecemos muchísimo su tiempo, su explicación, ha sido muy clara y bueno, ya la esperaremos en alguna otra oportunidad, pero bueno, le quería agradecer en nombre de IMAT por estar hoy. Contarles, lo habíamos charlado antes de empezar, nosotros en IMAT tenemos un área de la mujer, bueno, usted es la coordinadora de los estudios ginecológicos, la doctora Zurizaga es la coordinadora de las imágenes mamarias, y se hace un trabajo muy interesante porque se abordan, ¿no?, las patologías multidisciplinariamente, y es un espacio único también para las mujeres que vienen a IMAT y hacen en un circuito la consulta ginecológica con sus estudios y luego los estudios anuales correspondientes. Queríamos contarles que justo lo conversamos con la doctora antes de empezar, que ese espacio es un espacio que habíamos pensado justamente para que sea un espacio integrado, dinámico, así que bueno, contarles que ya está abierto nuevamente y que está a disposición de todas las mujeres con todos los protocolos de atención. Había una paciente que había preguntado precisamente eso, cuáles eran los protocolos de atención con el COVID. En el caso de IMAT hay todo un protocolo de bioseguridad implementado, se toma temperatura en el ingreso, los pacientes están citados de manera espaciada para que no se crucen unos con otros. Cualquier estudio que se haga en IMAT se desinfecta el equipo antes y después de cada paciente, los espacios comunes también se limpian y se desinfectan permanentemente, así que hay todo un protocolo implementado para garantizar que la atención sea segura, así que en ese sentido también transmitirles tranquilidad y contarles que ya está en funcionamiento para que todas las mujeres puedan atenderse y hacer sus controles anuales. Y bueno, nosotros desde el punto de vista de los encuentros que hacemos, invitarlos a los siguientes, hoy es 19, el 22, que creo que es jueves, si no me equivoco, tenemos el encuentro con la doctora Mónica Asturizaga, vamos a hablar un poco más específicamente de los estudios de la mama, todos los mitos con relación a eso, así que los invitamos a que se anoten también, y hay otras propuestas para octubre que tienen que ver con la nutrición infantil y con los adolescentes en pandemia, como María, bueno, es una mamá de una preadolescente, también la invitamos porque descubrimos que hubo muchas consultas durante las charlas que hicimos sobre
los más chicos, cómo acompañarlos en este momento de aislamiento, de encierro, que se prolonga en el tiempo, así que vamos a hacer una charla específicamente sobre adolescentes en pandemia a cargo de psicoanalistas, que va a estar muy bueno también, así que los invitamos a todos. Y bueno, nada, doctora, gracias por su tiempo nuevamente y gracias a todos por participar y los esperamos la próxima vez. No, por favor, gracias a ustedes por seguirme haciendo participar y bueno, como vos decías, del Centro de la Mujer como para poder hacerse todos los estudios y me parece que apunta ahí al futuro del control y de la mujer del millennial que no tiene poco tiempo, no puede estar yendo a un montón de médicos, como se han implementado los chequeos clínicos, que solucionan la vida, que uno entra y ahí le hacen todo y sale todo el control perfecto por un año. Me parece que lo mismo es implementar esto en la salud de la mujer, con todo el control que pueda entrar y hacer todo ese circuito y salir con un chequeo, más que ahora, como les digo, las mujeres activas, trabajan, hijos, no hay tiempo para estar yendo a 2 o 3 consultas ginecológicas y me parece que esta implementación favorece a que uno se pueda hacer los estudios, por lo menos porque muchas, como no tienen tiempo, no van, entonces se pierde control y se pierde el seguimiento de pacientes y esto favorece a que las pacientes se puedan hacer un control y el rastreo que corresponde. Así que bueno, las esperamos a todas en el Perfecto, muy centro bien. para poder hacer el chequeo. Clarísimo, Bueno, doctora. Gracias por todo y gracias a todos y bueno, que tengan una muy buena tarde. Nos vemos igualmente. el jueves, ¿eh? Las espero a todas el jueves. Hasta Adiós, buenas luego. tardes.